Los miércoles aprendemos de las nuevas tecnologías en Por no madrugar. Nuestra protagonista de hoy se llama Isabel Moro y forma parte de la extensa blogosfera con su espacio Cocina Extremeña para el Mundo en su web isabelmoro.com. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. El título es muy revelador. En tu espacio encontramos comida, pero no de una forma común. ¿Qué es Cocina Extremeña para el Mundo? Bueno, pues Cocina Extremeña para el Mundo es un pequeño proyecto, una pequeña idea que tuve hace aproximadamente un año y pico ya. Es una idea que hoy he dado forma a través de mi blog, de isabelmoro.com. Yo ya tenía mi grupo de cocina en la red social de extremadura.com, pero ahora he querido un poco, digamos, darle forma y con unos objetivos muy claros. Entre ellos, por supuesto, dar a conocer la amplia gastronomía extremeña al mundo, como su propio nombre indica, y hacer de ello mi propio puesto de trabajo como social media. Es una mezcla un poco rara, pero creo que es muy llamativo. Pongo un poco en valor lo que es la gastronomía, la cultura, la historia. Un poco, bueno, pues como profesional social media creo que puedo aportar mucho valor en este caso, ¿no? Y lo que he hecho ha sido una fusión de todo ello, lo he batido muy bien y ahí estamos comenzando con este pequeño proyecto. ¿Cuánto tiempo lleváis en la blogosfera, tú y tu espacio? Bueno, el blog tiene aproximadamente 3 meses, no tiene más, lo que es el blog, y está teniendo pues una acogida bastante importante porque la gente está participando y estoy muy contenta porque un poco lo compagino con las redes sociales, me estoy dando a conocer y la gente está respondiendo muy bien y eso es lo importante, ¿no? Que te apoyen y que lo que estás haciendo y el trabajo que estás realizando se vea reflejado en eso, en que la gente te acompaña y que las empresas apuestan, en este caso, también por las redes sociales y por promocionarse a través de ellas. Es un espacio realmente atractivo, Isabel, yo te doy la enhorabuena, porque el contenido es de calidad y de una persona que se nota que se ha formado en esos conceptos. Las imágenes también son de calidad y además eso que tú indicabas de que intentas aunar las recetas, pero también las fiestas populares y creo que has hecho un compendio que se liga muy bien. Sí, la verdad es que, bueno, esa es la idea, ¿no? Al principio te cuesta un poquito porque la gente que te rodea, pero esto que tiene que ver una cosa con otra, digo, yo creo que es fundamental. O sea, la gastronomía extremeña abarca muchísimos ámbitos. No hay turismo sin gastronomía, Así o no hay historia sin gastronomía. Todo forma parte de nuestra cultura y creo que es fundamental. Y fusionar, pues todo eso tiene que salir algo bonito. A mí me encanta. Yo he trabajado en empresas relacionadas con el turismo durante bastante tiempo. Me gusta muchísimo Extremadura. Y bueno, y ahora el emprender un poco como social media, como community manager, ayudando a empresas a promocionar sus productos a través de estas redes sociales, pues es un poco lo que te ha animado. El objetivo de todo esto, pero creo que puede salir y bueno, y ahí estamos, todos los días trabajando muchísimo y aportando contenido de valor que al final es lo que... Es lo que marca la diferencia, sí, es completamente así. Además que lo que tú decías... sí que realmente está muy ligada a la gastronomía, evidentemente al turismo, porque por lo menos en mi caso me muevo cada vez más dependiendo de lo que vaya a comer o me muevo a un sitio para comer de su comida, un poco tomas así el sitio donde estás. Y además la gastronomía y las fiestas populares están íntimamente ligadas, como ahora que acabamos de pasar la Semana Santa con su postre tan típico de las torrijas, o cuando se realizan matanzas, como aparece en tu blog, las migas, por lo menos así lo he conocido yo en mi pueblo, las migas para la matanza. Totalmente. Además, lo que trato, el blog va a ser muy amplio. Ten en cuenta que llevo poquito tiempo, pero las ideas que tengo será con tiempo y mucho trabajo, pero las ideas van a ser espectaculares porque quiero colaboración absolutamente de todo el mundo. O sea, en mi blog, como dije en una ocasión, es el tuyo, yo solamente te acompaño. Sí. Así de claro. O sea, lo que son historias,
son leyendas, lo que son cosas que la gente tenga que contarme, todo va a salir en el blog, todo. Entre ellos la gastronomía. Hay gente que me hace aportes muy válidos de recetas, que bueno, las recetas de la abuela, de la típica de toda la vida, que lógicamente con el tiempo se va modificando, se van añadiendo nuevos clientes, que está genial al innovar en la cocina, cosas nuevas, pero sin olvidar nuestras raíces y sin olvidar de dónde venía esa receta, ¿no? Entonces es un aporte de todo el mundo y eso es lo que me ayuda a seguir, que ha gustado, que tiene muy buena acogida y que la gente está participando. Para mí eso es pues fundamental. Lo más importante. Sí. Isabel, en tu web podemos leer que eres administrativa, ama de casa, amante de los animales. ¿Y el blog es tu tarea profesional o es tu hobby? El blog es un hobby que lo he hecho, bueno, pues mi forma de trabajo. Esta mañana en mi muro he puesto: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día más de tu vida. Exactamente, una de las frases que yo también tengo muy presente. Exactamente. Entonces, yo creo que después de muchísimo tiempo, después de pensarlo mucho y después de esos bajones que te da la vida, llega un momento en que dices, bueno, si es que a mí me gusta esto, me gusta aquello y me gusta lo otro, ¿por qué no llevarlo a la práctica y no quedarnos sentados esperando a ver qué nos llega, ¿no? Y ha sido la idea. Me gusta lo que hago, no mido horas, busco, me documento, me formo día a día, porque en esto nunca acabas. Y bueno, y yo creo que el resultado algún día lo veremos un poquito. Ahora estamos empezando, como te digo, pero me gusta y es mi hobby, pero muy profesional. Es una maravilla, perdón Isabel, esto que cuentas y cómo lo cuentas. ¿Cómo llegaste a interesarte por, según describes en tu web, y ahora nos acabas de decir, reunir la cocina, la comunicación, el turismo, las redes sociales y Extremadura, que pueden ser a priori, porque luego analizándolo no lo son, puntos como muy dispares? Bueno, pues muy fácil. Yo no soy cocinera, pero sí que he hecho mis pequeños pinitos en la cocina hace mucho tiempo. Y sigo cocinando, lógicamente, pues en casa como es normal. Estoy relacionada directamente con el turismo por los trabajos que he realizado anteriormente y las nuevas tecnologías me encantan. Yo en los trabajos que hacía en la empresa ya llevaba mis páginas en las redes sociales, me encargaba un poquito de eso. Cuando hace aproximadamente 2 años ya dejé de trabajar, bueno, pasas una época un poco de aquella manera, pensando qué haces, qué no haces y tal. Bueno, pues yo seguía con mi internet, yo seguía con mis historias, hasta que un día pues surgió la idea, como te he dicho, de fusionarlo todo, de fusionar la cocina con la cultura, con la historia, con todo lo que vaya saliendo. Y si además puedes garantizarte un futuro como profesional, en este caso que es mi tarea como social media, yo ya soy autónoma, soy una persona autosuficiente otra vez, gracias a Dios, a pesar de la situación por la que vivimos y bueno, pues ha salido. Sé que me queda mucho camino por recorrer, sé que hay muchos saltos por saltar, exactamente, valga la redundancia, pero es que hay que seguir, hay que hacerlo y hay que animarse y sobre todo pues mucho trabajo. Sabemos que esto no es de la noche a la mañana ni muchísimo menos, pero yo estoy muy animada, me gusta lo que hago y voy a seguir trabajando en ello, lo tengo muy claro y buscando donde sea. Claro que sí, se te nota y eso es muy importante. ¿Qué quieres reflejar de nuestra región? ¿Cómo te gustaría o cómo esperas que alguien que visite tu blog entienda a Extremadura? Bueno, sobre todo cuando visite mi blog, que encuentre contenidos de valor, es decir, que le aporten algo. Si yo escribo un artículo, un pequeño artículo sobre el cerezo en flor, habrá 40.000 seguramente. Pero el mío será distinto porque lo he hecho yo. Claro. Lo he hecho yo con mis ganas, con mi ilusión y con mi forma de pensar. Todo así, o sea, es que, y por supuesto la colaboración del resto de personas, ¿no?, que me ayudan a seguir adelante, y lo que quiero es que vean eso, un aporte que la gente al día siguiente esté esperando qué voy a subir o qué voy a hacer o qué voy a publicar.